Muy bien. En esta tarde, nosotros a través de todas estas sesiones hemos aprendido varias disciplinas, ¿verdad? Hemos aprendido la disciplina del descanso, hemos aprendido la disciplina de la obediencia, hemos aprendido la disciplina de estudiar la palabra de Dios. Son disciplinas que nos han o que nos ayudan en nuestro caminar cristiano. En esta tarde nosotros vamos a estudiar un poquito sobre la disciplina del sufrimiento. Para mí, cuando yo leí esto, cuando yo empecé a estudiar este tema, en verdad a veces nosotros no vemos el sufrimiento como una disciplina, pero sí es necesario, hermanas, porque a través del sufrimiento Dios nos enseña y Dios quiere que nosotros aprendamos y que nos moldee nuestra vida cristiana para que seamos cristianas maduras y semejantes a Cristo. ¿Qué nosotros aprendemos a través del sufrimiento? A través del sufrimiento nosotros podemos saber que el sufrimiento es el medio que hace nuestros corazones más rectos. A veces, hermanas, cuando no tenemos dificultades en la vida, cuando en nuestra vida todo va bien, muchas veces tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios. Cuando todo va viento en popa en nuestra vida, quizás tenemos un buen trabajo, todo va bien en la familia, no tenemos ningún tipo de preocupación. Entonces, eso también, saben que eso es una prueba también, porque esa es la prueba de la prosperidad, donde muchos no pasan esta prueba. Muchos se olvidan de Dios y se apartan de Dios. Mas, sin embargo, a través del sufrimiento nosotros podemos ver que a través del sufrimiento es cuando el ser humano más se acerca a Dios. Y aquí a través del sufrimiento, cuando experimentamos en nuestra vida sufrimientos, dificultades, aflicciones, problemas, entonces nosotros tenemos la tendencia a buscar más de Dios y a acercarnos más a Dios. Entonces, hermana, a través del sufrimiento, esto hace que nuestros corazones se alineen más con el corazón de Dios. El sufrimiento también nos conforma a Cristo. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento nosotros venimos a ser semejantes a Él. Recordemos que cuando Cristo estuvo aquí, Cristo sufrió y Cristo padeció. Y por eso también al nosotros sufrir, puede ser de cualquier índole que nosotros estemos pasando una situación difícil, como ya les he dicho, nosotros entonces somos semejantes a Cristo y estamos entonces entrenándonos y estamos entonces siendo parte de los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento también destruye el pecado, echa fuera toda impureza espiritual. Recordemos que nosotros debemos ser probados como el oro. El oro se prueba con fuego para así eliminar todo tipo de impureza. Asimismo nosotros, hermanas, cuando nosotros estamos en pruebas, en sufrimientos, también esto hace que nosotros destruya el pecado y quite toda impureza que hay en nuestro corazón. El sufrimiento también abre camino al consuelo. Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, nosotros también podemos consolar a otros que están pasando por situaciones semejantes a las nuestras y nosotros podemos entonces ser empáticos con estas personas y podemos también dar consuelo a aquellas personas que también están pasando por una situación difícil. A través del sufrimiento también nosotros aprendemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros aprendemos a través del sufrimiento que Dios sí vela por nosotros, que nosotros sí le importamos a Dios. En todas estas formas vemos que el sufrimiento no perjudica al creyente, sino que le beneficia. Por lo tanto, hermanas, cuando nosotros seamos entrenadas en el sufrimiento, veamos menos el mal del sufrimiento y más el bien. Ver menos el lado oscuro de la nube y más la luz. No enfocarnos en lo que estamos pasando, sino enfocarnos en Dios, enfocarnos más en ver el bien, porque como dice, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. Y dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que esto también es parte de nuestro entrenamiento en nuestro caminar con Cristo. Lo peor que Dios hace a sus hijos es para conducirlos al cielo, hacia sí mismo, ¿verdad? Cuando nosotros somos disciplinados o estamos siendo entrenados en alguna prueba difícil, así como cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, no es para su mal.
Los hijos piensan que es para malo, es que uno no los quiere, pero es todo lo opuesto, es todo lo contrario. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos por amor a ellos, lo hacemos para que ellos corrijan, lo hacemos porque es lo mejor para ellos. Mas, sin embargo, como dice, ¿verdad?, el libro de Hebreos, capítulo 12, a nadie le gusta pasar por disciplina, porque pensamos que, sin embargo, pues toda disciplina nos ayuda a bien y nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a buscar más de Dios y nos ayuda a acercarnos más a Dios. Siguiente. Bien, en esta tarde, hermanas, en la parte del estudio de hoy vamos a explorar la historia de una mujer que soportó mucho y les mostró a todos cómo la fe verdadera, cómo la verdadera fe perdura y florece. Vamos a leer en Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 14. Siguiente. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 14. Nos dice, vamos a leer, hermana. Aquí está en la pantalla. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos de sus hijos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Antes que nada, hermana, quiero comentar pues que el libro de Ruth es un libro corto, es un libro que contiene solamente 4 capítulos. Se cree que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel. Y como vemos aquí al inicio, ¿verdad? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Nosotros, si hemos estudiado un poquito la historia de los jueces, nosotros sabemos que en el periodo de los jueces fue una época de crisis en el pueblo de Israel. Había crisis espiritual. Era el tiempo en los cuales los hijos de Dios desobedecían. El libro de los jueces comienza así, dice que en aquellos días cada quien hacía lo que mejor le parecía. Fue un tiempo, una época en el cual el pueblo de Dios se olvidaba de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el pueblo de Dios empezaba a sentir que los pueblos que estaban alrededor de ellos los oprimían, los esclavizaban, entonces ellos rogaban a Dios, pedían a Dios, Dios los libraba a través de caudillos. Por eso se llama el periodo de los jueces, porque a través de líderes, a través de caudillos que Dios levantaba para que los libraran de esos pueblos opresores. Pero nuevamente, cuando ya todo estaba en calma, nuevamente el pueblo de Israel volvía nuevamente a la desobediencia, y así fue un periodo que estuvo el pueblo de Israel. Y no es diferente a nosotros, porque nosotros también a veces en nuestra vida estamos así como las olas. Un tiempo estamos bien, un tiempo estamos allá arriba, otro tiempo estamos aquí, y así es la vida del ser humano. Y por eso pues aquí el libro de Ruth se desarrolla en el periodo de los jueces. La historia de Ruth se desarrolla en el periodo de los jueces, una época de crisis, como ya les dije. Y entonces, ¿qué sucedió con esta familia? Esta familia judía emigraron de su pueblo Judá. Judá significaba tierra de pan. Pero ¿qué pasaba? No había pan, porque vino una hambruna, dice, en la tierra. Y entonces este varón, Elimelech, con su esposa Noemí y sus dos hijos, decide dejar su tierra y emigrar a una tierra extranjera, una tierra que se llama Moab. Aquí, desde el inicio, vemos entonces que esta familia judía, cuando llegó la dificultad en Judá, cuando llegó el hambre en Judá, cuando llegó este periodo de crisis económica en su tierra, ellos emigraron, pero emigraron a una tierra llamada Moab. Esta tierra Moab era un
pueblo pagano. Desde el inicio, Moab era el hijo de Lot, que fue concebido a través del incesto de una de sus hijas. Sí, así como lo oyen. Nosotros sabemos, hermanas, que en la Biblia no se nos esconden los pecados que hacía el pueblo ni los personajes que nosotros sabemos que están en la Biblia. No se nos esconde las cosas, los pecados que cometían los hombres. Y nosotros vemos entonces que esta historia, ¿verdad?, comienza desde cuando Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, y cuando el pecado, cómo estaba la maldad en esas ciudades que Dios decide destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, y le dice a Lot, a sus hijas y a su esposa, salgan, pero no miren hacia atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás, desobedeció y quedó convertida en estatua de sal. Entonces quedó él con sus dos hijas. No tenían descendencia. Entonces las hijas idearon tener descendencia con su propio padre. Y el hijo mayor, el hijo primogénito, fue Moab. Y de ahí entonces nosotros vemos que los moabitas, dicen que los moabitas eran un pueblo pagano, era un pueblo de tradiciones paganas, eran politeístas y era un pueblo que era enemigo del pueblo de Judá, era enemigo de Israel. Así que imagínense ustedes, esta familia judía se fue a estas tierras paganas. A veces podríamos pensar, ¿verdad?, que cuando llegan las dificultades, ¿qué hacemos nosotros? Huimos, nos vamos. No esperamos, no confiamos en Dios, no esperamos la providencia de Dios, no esperamos la respuesta de Dios, sino que salimos, huimos muchas veces de las dificultades. Y esa no debe ser nuestra decisión, no debe de ser lo que debemos de hacer, sino que debemos saber y debemos aprender a esperar en Dios. Entonces, eso fue lo que hizo esta familia. Comenzaron yéndose a un lugar, pues un lugar pagano, un lugar donde la gente practicaba toda clase de pecados, de inmoralidades, eran politeístas, adoraban dioses. Imagínense que adoraban un dios que se llamaba Baal Peor, o sea, hasta el mismo nombre, eran dioses, eran ciudades sumamente inmorales, donde se practicaba todo tipo de pecado, de inmoralidad sexual, eran crueles, porque dice que ahí también se hacían culto a estos dioses ofreciéndoles niños recién nacidos, los quemaban, ofreciéndoles sacrificios a esos dioses. Entonces vemos que esta familia, pues, en vez de esperar la providencia de Dios, se van a un lugar incierto, porque era un lugar también, pues, tierra extranjera, un lugar donde no pertenecían ellos. Y allá entonces, ¿qué sucede? Muere el esposo de Noemí. Ella queda viuda, queda ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, violando también un principio de la ley de Dios, un principio que había en un mandamiento, que no se tenían que unir con gente que no fuera de su propio pueblo, de su propia nación. Entonces aquí ellos tomaron mujeres, eran moabitas, tenemos que una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y habitaron ahí, dice que unos 10 años, pero dice, seguimos leyendo, murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Imagínense ustedes entonces Noemí, fueron en busca de alimento, fueron en busca de mejores oportunidades, pero ¿qué sucedió allá? Vino la calamidad, vino la tragedia a esta familia. Ambos mueren, muere el esposo, mueren los hijos. Esta mujer quedó desamparada. Aquí ahorita estamos hablando de Noemí, pero vemos también que sus nueras también quedan viudas. Entonces quedan 3 mujeres desamparadas. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. La crisis había pasado en Israel. Ella ya estaba sin esposo, estaba desamparada, y entonces escuchó que
nuevamente Jehová había visitado a su pueblo y nuevamente volvió el pueblo de Judá, como era su nombre, ¿verdad? El pueblo de pan. Entonces, tierra de pan. Entonces salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Seguimos? Y dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Hermanas, vemos aquí entonces cómo esta familia, ¿verdad?, sufre esta tragedia de muerte. Entonces, vamos entonces a siguiente, por favor. Yo quiero que ustedes me digan, que ustedes enumeren algunos hechos sobre la identidad de Ruth que aprendemos en este pasaje. En esta lectura que hemos hecho en Ruth capítulo 1, versículo 1 al 14, ¿qué cosas ustedes pueden hablar sobre la identidad de Ruth? Por ejemplo, ya dijimos, ¿verdad? Su tierra natal, su familia, acontecimientos importantes en su vida. ¿Qué nos habla aquí acerca de la identidad de Ruth? ¿Pueden ustedes, alguna de ustedes, compartir con las demás qué es lo que ustedes ven allí? ¿Qué pueden decirnos? ¿Alguien que pueda hablar sobre Ruth, cómo era, o sobre su pueblo? Bueno, pienso que Ruth, a pesar de todas las dificultades que tenía Noemí, ella no quiso abandonarla, que ella iba a ir con ella hasta el final. Vemos que la otra se fue, pero Ruth se quedó con ella. Que no importaba dónde fuera, ella la iba a apoyar. Así es. Ajá. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. ¿Sí? En Ruth observo la determinación y también la perseverancia. Son cualidades que observo en Ruth. Así es. Y vamos a verlas más adelante también. Gracias, hermana. Entonces, aquí en este punto yo quiero que ustedes se concentren y vamos a contrastar cómo comenzó Ruth y cómo era su vida al final del estudio, ¿sí? Teniendo en mente ahorita esta situación en la que está pasando Ruth, porque sabemos que aquí nos habla sobre Noemí y Ruth, pero yo quiero que nos enfoquemos en Ruth. ¿Cómo ahorita, en este momento de su vida, Ruth es una mujer que se encuentra sumida en el sufrimiento, en la tragedia, ¿verdad? Porque sabemos pues ya todo lo que han pasado. Perdió a su esposo, están solas, 3 mujeres viudas desamparadas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en esa época, una mujer viuda que no tuviera hijos, que no tuviera descendencia, que no tuviera, o sea, quedaba desamparada, totalmente desamparada porque no tenía quien reclamara sus tierras, no iba a tener descendencia, no iba a tener lo que ellos llamaban el perpetuar la descendencia, la familia, y entonces era una situación muy difícil. Noemí sabía y comprendía que era una situación muy difícil a la que estas mujeres se estaban enfrentando. Sigamos con la lectura. Leamos en Ruth capítulo 1, versículo 15 al 22. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses.
Vuélvete tú tras ella, le dice Noemí a Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Siguiente. Aquí vemos entonces el corazón de Ruth. Rebosa de amor por Noemí y por su Dios. Por eso ella no tiene ni la más mínima duda de lo que quiere hacer. Qué palabras tan memorables las de Ruth, ¿verdad? Esas palabras de Ruth, no me ruegues que te deje, no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras moriré. Esas palabras memorables que dijo Ruth, nosotros hoy en día se usa, esas palabras fueron mencionadas hace más de 1000 años y hoy en día esas palabras se utilizan en muchas palabras de votos matrimoniales, porque son palabras que indican lealtad, resaltan una hermosa cualidad en Ruth, el amor leal. El amor que Ruth siente por Noemí es tan grande, es leal y es inquebrantable, que está decidida a nunca apartarse de su lado. Imagínense ustedes qué lección nos da Ruth aquí. Primero, una lección de amor genuino, una lección de determinación, como decía nuestra hermana anteriormente, una lección de decisión. Una mujer, fíjense, estuve un poquito investigando y dicen que quizás Ruth en esa época, cuando ella queda viuda, quizás tendría unos 25 años, otros creen que tal vez entre las dos, una tendría 18, otra tendría 25, no dicen cuál de las dos, si Orfa o Ruth, pero qué determinación la de Ruth, ¿verdad? Noemí les insiste, no tengo yo, ¿qué van a hacer conmigo? Ya yo soy vieja, ya yo no puedo, y si me llego a casar, mis hijos, ustedes los van a esperar a que sean grandes para casarse con ellos, no. Regrésense a su pueblo, les dice Noemí. Mas, sin embargo, la decisión, aquí Ruth tomó la decisión de seguirla. Y en cambio, Orfa tomó la decisión de regresar a su pueblo, de regresar a sus dioses, de regresar a sus prácticas. Entonces, vemos aquí que Ruth adopta el pueblo de Noemí. Ruth adopta la fe de Noemí. Sin duda, nosotros podemos llegar a pensar que Noemí era una mujer de fe, era una mujer que influyó en esta mujer moabita, a pesar de que estaban viviendo en un país extranjero, en un lugar sobre todo pagano, en un lugar donde no adoraban al Dios verdadero, no adoraban a Jehová. Tenían prácticas de toda índole, naturaleza inmoral, eran crueles, era un lugar en donde pues no se reconocía a Dios, hacían lo que les daba la gana, hacían todo lo contrario a las leyes de Dios. Mas, sin embargo, yo pienso que la decisión de Ruth de seguir a Noemí fue por el ejemplo, por la madurez, por la sabiduría y porque habían cultivado una relación muy especial, tenían un lazo muy especial de la suegra con la nuera. Hoy en día, nosotros vemos cuántas relaciones quebrantadas existen entre suegras, nueras,
incluso llegan a hacer hasta chistes de la relación entre suegra y nuera, cosa que no vemos aquí en esta relación de amistad tan profunda, en esta relación de estas dos mujeres, una joven y una señora anciana, mayor, mas sin embargo, la joven decide seguir a su suegra, olvidándose de sus, imagínense qué decisión más grande la que tuvo Ruth, porque no era solamente seguirla por un interés propio, no, el seguir a Ruth, a Noemí, significó que ella tuvo que despojarse, dejar atrás a su familia, dejar atrás su pueblo, dejar atrás sus tradiciones, sus costumbres, dejar atrás todas las tradiciones, dejar atrás todo lo que conllevaba, lo que ella sabía, lo que ella conocía, a irse a otro lugar donde ella no conocía, un lugar incierto. Entonces, vemos esta decisión y esta determinación de Ruth, pero aquí podemos ver también entonces que es lo más seguro es que Ruth abrazó la fe genuina que tenía Noemí, que ella quiso irse con él porque ella conocía a Jehová. Seguramente que Noemí le contaba todas las maravillas que Dios había hecho a su pueblo de Israel, cuando los liberó de Egipto, cuando los liberó de esos pueblos opresores. Seguramente que Noemí le hablaba de Jehová a Ruth, tanto que ella pues quiere adoptar esa fe de Noemí y acepta ese Dios que Noemí adora. Entonces vemos aquí nosotros estas dos mujeres y este gran ejemplo de amistad entre estas dos personas, de amor entre esta joven llamada Ruth con su suegra, una decisión valiente, una decisión de determinación, donde ella pues no pensó en ella pensó en estar al lado de su suegra, en que las dos, sufriendo lo mismo, ambas viudas, mujeres, solas, desamparadas, darse apoyo una a la otra. A través de este sufrimiento, ellas dos se podían consolar, ellas dos podían seguir adelante, y eso fue lo que motivó a Ruth a estar o a irse con su suegra, olvidando todo lo que ella conocía, dejando a lo mejor tenía a su papá y su mamá, pero ella dejó a su familia, a sus parientes, y adoptó este pueblo nuevo que ella no conocía, porque iba a ir a una tierra donde ella no conocía, iba a adoptar las normas, las leyes, las tradiciones de un lugar donde ella no conocía, pero ella lo hizo con una decisión, ella fue determinada y ella fue valiente, y esto es algo que tenemos que imitar de Ruth. Aquí Ruth dice, deja a un lado su nacionalidad, su religión de su infancia, adopta a la familia, adopta la fe de la familia de su difunto esposo, y ahora está completamente comprometida con Noemí y con Jehová, el Dios de Israel, a través del cual ella hizo un voto de lealtad. Y nosotros vemos entonces que ella fue una persona que no buscó su propio beneficio. ¿Alguna vez alguna de ustedes ha dejado su hogar por tener que irse a otro lado por un trabajo, o irse y adoptar tal vez, o que la adopte otra familia que no sea su familia? Tal vez cuando se casa se va a otro lugar, o va con su esposo a otro lugar, lejos de su propia familia, ¿verdad? ¿Tienen ustedes idea de qué desafíos experimentó Ruth al dejar todo esto? ¿Alguna de ustedes que está aquí escuchando o está participando ha experimentado algo parecido, de que ha tenido que dejar su tierra igual que Ruth? ¿Y qué desafíos ustedes han experimentado? Si alguna de ustedes quiera compartir. Bueno, yo puedo compartir que sí fue difícil. Muchos de ustedes saben pues que yo no nací aquí en Panamá, yo nací en Nicaragua, y mis padres, cuando yo tenía 5 años, ellos se convirtieron en Nicaragua,
y mi papá decidió venir porque tuvo el llamado de Dios de venir a estudiar al instituto aquí en Panamá. Así que nosotros venimos de una tierra allá de Nicaragua a Panamá, a una tierra donde no conocíamos. Yo era niña, pero sí enfrentamos desafíos. Una de las cosas que yo recuerdo de niña era que en la escuela, algunos niños, imagínense, ahora uno habla del término bullying, pero eso siempre ha existido. Y yo recuerdo que muchos compañeritos se burlaban de mi forma de hablar, de mi acento. Mi mamá me contaba que cuando ella iba al mercado a comprar legumbres, no tenían el mismo nombre y la gente se quedaba así sorprendida de chiltoma. ¿Qué es eso? Chiltoma es el ají. En Nicaragua le dicen ají. Y mi mamá cuando iba al mercado iba, ¿y esa chiltoma cómo está? Son cosas que parecen insignificantes, pero son cosas con las que uno, son cosas que uno experimentó por estar en una tierra pues donde uno no nació. Y yo sé que así hay muchas y hay muchos que han tenido que emigrar por razones tal vez de trabajo, han tenido que dejar sus tierras, su familia, sus parientes, sus conocidos, sus amistades y comenzar de nuevo en un lugar donde uno no sabe cómo le irá. Mas, sin embargo, hay que confiar en la providencia de Dios. Y este es el ejemplo de Ruth. Ruth, ¿verdad? Una mujer que confió en la providencia de Dios, confió en la bondad y en la misericordia de Dios. Entonces, así hay muchas historias de muchos que han tenido que salir, incluso venir de un pueblo, de un campo, para venir a la ciudad, quizás a estudiar o por motivos de trabajo. Son cosas que uno enfrenta, ciertos desafíos, ¿verdad? Y entonces vemos aquí pues que Ruth nos enseña pues cómo ella enfrentó estos desafíos y cómo ella tuvo el valor y la determinación de hacerlo. ¿Qué sucede inmediatamente después que Ruth hace este compromiso? ¿A qué está regresando Noemí cuando entra en Belén? Sabemos entonces nosotros que ella misma lo menciona en el pasaje anterior. Atrás, por favor, el versículo, el pasaje. Dice, y ella dice, miren, anduvieron pues, llegaron a Belén y aconteció que habían entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió. Imagínense ustedes que cuando la ven llegar, ella se fue con familia, se fue con su esposo y sus 2 hijos. Y cuando regresa nuevamente a Belén, regresa sola, sin esposo, sin hijos y con otra mujer sola y viudas las 2. ¿Y ellas qué le respondía? No me llaméis Noemí. El nombre de Noemí significaba graciosa, amable, amabilidad, graciosa. Ese era el nombre de Noemí. Pero ella misma dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Miren, aquí pues Noemí tuvo su momento de debilidad, porque Noemí pues no aceptó el momento, pues para nadie es agradable el sufrimiento. Y aquí prácticamente Noemí culpa a Dios de su tragedia, de su desgracia. Y tanto que ella misma dice, no me llamen ya Noemí, estoy en gran amargura. A veces es necesario, cuando estamos en momentos difíciles, pues sí, reflexionar. Y bueno, ¿qué me está pasando? Estoy pasando por esto. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué estoy así? Y esas fueron las palabras de Noemí. Ella estaba sufriendo y estaba muy afligida por toda la situación. Y la gente cuando entró, mira cómo vino Noemí. O sea, y enfrentar todos estos comentarios o toda la gente, fue difícil para ella. Uno se debe poner en los zapatos de estas personas y uno, pues si uno se pone a pensar, ¿verdad? Como seres humanos, nosotros pues creo que reaccionaríamos tal vez de la misma manera, porque no era fácil la situación que ella estaba pasando. Y Ruth, pues
como ya les dije anteriormente, ella no sabía, ella no conocía a el pueblo de Israel más que con lo que había aprendido con Noemí, que para ella fue suficiente para ella pues irse y ser, estar allí con ella. Ella no iba a abandonar a esta señora, no iba a abandonar a Noemí, a su suegra. Ya ella no tenía por qué hacerlo porque el esposo ya había muerto, ella no tenía por qué irse con ella. Ella podía iniciar, ella era joven, podía irse e iniciar una nueva familia, mas sin embargo, ella no lo hizo. Sigamos entonces. Adelante. Muy bien. En Ruth capítulo 1, versículo 19 al 22, nos dice, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Ya lo dijimos, ¿verdad? Ella les dijo, este es el mismo pasaje, ¿verdad? No me llamen Noemí, porque, porque Dios dice, la ha llenado de amargura. Llena me fui y el Señor me ha hecho volver. Ya la leímos. Siguiente. Muy bien. Aquí vemos entonces Boz. ¿Quién era Boz? Entra en esta historia de Ruth, entra Boz. Boz dice que era un hacendado rico, que se describe como digno. La palabra también puede significar fuerte, noble. Era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre generoso, era un hombre trabajador, era un hombre cortés, era un hombre amable, era un hombre bondadoso, era un hombre íntegro, era un hombre leal. Todo eso lo sabemos leyendo en Ruth capítulo 2. La gente era un hombre que era muy reconocido por el pueblo, era un hombre íntegro, era un hombre noble y era un hombre también que era un hacendado. Él tenía una parcela y Ruth y Noemí cuando llegan a Belén, era justo el tiempo de la siega, estaban con la cebada, estaban cosechando cebada. Entonces, vemos aquí una conversación de Boz con Ruth. En Ruth capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice, Boz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Miren cómo Boz elogia a Ruth. ¿Qué sucede? Que cuando ellas llegan a Belén, por supuesto que no tenían tierra, no tenían cómo comprar, no tenían nada. Eran mujeres desamparadas. Entonces, ¿qué sucede? Como llegaron en el tiempo de la cosecha, Ruth, que era la más joven, Ruth decide ir al campo de este señor, de este personaje, de Boz, a recoger para comer. ¿Qué pasa? Que en la ley de Moisés se decía que cuando estaban cosechando no tenían que recoger todo, tenían que dejar ciertas espigas. ¿Para qué? Porque Dios siempre tiene cuidado de la gente, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Y eso para qué era? Para que el forastero, el pobre, el huérfano, la viuda, pudieran recoger y ellos pudieran alimentarse. Ellas no tenían tierra, no tenían nada, mas sin embargo ellos sabían y conocían la ley y ellos tenían que dejar cebada, en este caso la cebada, para que cualquier menesteroso que necesitara, si pasaba un extranjero por esas tierras, si llegaba una viuda, como en este caso fue Noemí y Ruth, ellos podían tomar de ese grano y poder alimentarse, o podían agarrar y vender. Esa era parte de la ley y ellos cumplían con esa ley. Boz fue un hombre que era muy generoso. Cuando él vio que Ruth, él preguntó, ¿y quién es aquella joven que está recogiendo? Y los trabajadores le dijeron, es la nuera de Noemí. Y él le dijo, oh, está bien, le dice, déjenle cebada, déjenle, no la recojan toda, déjenle ahí para ella, que ella lleve. Era un hombre muy generoso y era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios. Y él se dio cuenta de la necesidad de estas mujeres y él fue muy bondadoso. Él les dijo a sus trabajadores, no la molesten, no le digan nada, déjenle y que tome agua con ustedes, de las tinajas, que agarre agua, que coma de la comida que ustedes coman.
Y así fue como vos, entonces, cuando él le dice a Ruth estas palabras, ¿por qué ustedes creen que vos elogia a Ruth? Pues ahí lo dice, ¿verdad? Que él ya le habían dicho que ella era una mujer, pues, que se vino con Noemí, porque ella dejó todo lo que ella conocía, dejó toda su familia y se vino con Noemí porque ella pues estaba cuidando de su suegra, estaba cuidando de esta señora que necesitaba a alguien que la cuidara. Y entonces le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él elogia a Ruth por la actitud de ella, por esa bondad de ella también, de tener cuidado, por la lealtad, por el amor que ella sentía hacia su suegra Noemí. Luego cuando ella llega con con esto que ella recogió de este campo, ella llega donde Noemí le cuenta todo lo que vos le había dicho y había permitido que ella recogiera más del grano. Y entonces le dice Noemí, dijo a su suegra, a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Hablando, ¿verdad?, de sus hijos y de su esposo. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Ahí entonces Noemí se da cuenta de que este señor hacendado, Boaz, resulta que era pariente de su esposo, Elimelec. Y entonces ahí Noemí se da cuenta de que hay alguna manera en que ella pueda que ella no tenga que vivir una vejez desamparada, sino que Dios va a proveer para ella a través de este pariente. Siguiente. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Resulta que también Jehová había establecido en la ley de Moisés, según Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, lo que se conoce como la ley del levirato. ¿En qué consistía la ley del levirato? Dice que era una práctica que consiste en que una viuda pase a ser esposa de uno de los hermanos del marido difunto. Eso fue algo que Dios estableció en la ley judía, en la ley hebraica. Dice que obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano fallecido que no hubiera tenido descendencia masculina. Esta ley estaba al servicio del mantenimiento de la familia. ¿Por qué? Porque quiere impedir que una familia muera, que una herencia se pierda por muerte del marido. Esta es la ley del levirato y eso es lo que Noemí, entonces, conociendo la ley, conociendo sus leyes, conociendo sus tradiciones, conociendo que Dios es un Dios justo, que Jehová no desampara a la viuda, no desampara al extranjero, no desampara al huérfano. Ella quiso agarrar esta voz, que es el pariente cercano, pueda entonces redimirla. Esto se llama la ley del levirato, que consistía en lo que ya leímos acá, ¿verdad? Que cuando una mujer quedaba viuda y no tuviera hijos, entonces el cuñado, o sea, el hermano de su esposo, tenía que casarse con ella y dejar descendencia. ¿Por qué? Porque de esta manera no se perdía la herencia familiar, la tierra, no se perdía, y además dice que esto servía para perpetuar la descendencia del esposo, y el hijo que naciera de su hermano no era hijo de él, sino hijo del difunto, para así de esta manera preservar la descendencia del difunto y que esta mujer no quedara desamparada y no quedara sola y no quedara pues prácticamente pues indigente. Entonces esta ley conocida como el levirato, entonces Noemí, una mujer pues sabia, una mujer que conocía la ley y que sabía que Dios, a pesar de esta situación, pues confiaba en que Dios iba a proveer, que Dios le iba a dar mejores días. Así que en esta ocasión pues vemos pues que después de esto seguimos. Entonces Boaz le ofrece protección y provisión a Ruth al asegurarse que encontrara granos extras
y al decirle a los trabajadores que no la molestaran, que no la tocaran. Noemí entonces ahí se da cuenta que el campo le pertenece a ese pariente que era un pariente cercano de su difunto esposo. Entonces Noemí entró en Belén como una mujer amargada, llorando sus pérdidas, enojada con Dios. Mientras Ruth trabajaba fielmente para mantenerse, Noemí comenzó a ver que Dios no la había abandonado después de todo. En el capítulo 2, versículo 20, bendice a Dios diciendo, el Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. ¿Ves? Entonces aquí vemos que parecieran que los momentos oscuros de Noemí estaban por terminar. Noemí entonces comprendió que Dios no la había abandonado, de que Dios no estaba tan distante como ella al principio pensaba, de que Dios no estaba despreocupado por su situación, de que Dios de alguna manera iba a obrar en favor de ella. Y esto fue. Y entonces Noemí, vemos entonces que Noemí, como sabemos que Ruth no conocía las tradiciones de los judíos, entonces Noemí, una mujer sabia, una mujer de fe, ella le dice a Ruth lo que ella tenía que hacer para que este hombre entonces la redimiera a ella, para que este hombre se casara con ella y de esta manera ella asegurara su descendencia. Entonces, como sabemos, nosotros estudiamos de Boaz, era un hombre justo, íntegro. Ella le dice, siguiente. Ajá. Aquí pues ya este es el final de Ruth capítulo 4, versículo 15, pero antes vemos que en esta ley de levirato, como tiene que ser el pariente más cercano, vemos nosotros que Boaz era un pariente del esposo, pero no era el pariente más cercano. Él se da cuenta de que había otro pariente. Entonces, este hombre, como era un hombre justo y un hombre temeroso de Dios, ¿qué hace? Él va, reúne a testigos, dice, reúne a ancianos del pueblo y llama al pariente más cercano y le dice, mira, aquí está Ruth, aquí está Noemí, tienes que redimirla, te corresponde a ti. Entonces el hombre dice, sí, yo lo voy a hacer. Pero entonces le dice Boaz, bueno, si tú le das la tierra por heredad, tienes que saber que tienes que casarte con Ruth, con la moabita. Y este hombre dice, no, porque entonces eso va a poner en peligro mi propiedad, mi herencia. Porque también la ley decía, recuerden que Dios ya había establecido, Jehová ya había establecido que no se casaran con extranjeras, que se casaran con mujeres de su mismo pueblo. Y él no quería, porque él en algún momento quizás dice, bueno, me caso con una extranjera y después a lo mejor esta extranjera me quita todas mis propiedades o me quita mi herencia. Y él dijo, no, que él no iba a casarse con Ruth. Entonces esto permitió que Boaz entonces aceptara y redimiera, entonces rescatara a Ruth las tierras de Noemí, que eran pertenencia a ella para que ella tuviera su herencia, y a la vez también se casó con Ruth. Entonces vemos aquí el final feliz. Recuerden cómo inició esta historia, una historia llena de tragedia, de dolor, de desesperación, de tristeza, de soledad, de angustias, y vemos que ahora aquí Ruth se casa con este hombre, Boaz, la providencia de Dios. Vemos cómo Dios, a través de todas estas pruebas que ellas pasaron, a través de este sufrimiento que ellas tuvieron, Dios nunca desamparó a estas mujeres. Y el plan de Dios siempre estuvo ahí. El propósito de Dios se cumplió, porque a través de Ruth, cuando se casa con Boaz, ellos tienen un hijo. Y aquí dicen, las mujeres dicen, sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Estos fueron frases o palabras que dijeron las mujeres del pueblo cuando Ruth, la nuera, se casa con Boaz. Ella entonces le da un hijo y este hijo viene a ser del linaje de donde sale nuestro Señor Jesucristo. Ella da a luz un hijo que se llama Obed.
Obed tiene a Isaí, e Isaí es el padre de David, del linaje de Jesús. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad?, transforma la historia de esta mujer extranjera. Dios no bendijo a Ruth por ser una mujer extranjera. Dios bendijo a Ruth por su fe, por su lealtad, por su compromiso, por su valentía, por su decisión. Dios bendijo a Ruth y a Noemí. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Siguiente. Así que, hermanas, la conclusión. ¿Qué nos enseña Ruth a través de la disciplina del sufrimiento? 1, le dijo adiós a su pasado. ¿Qué significa esto? Cuando ella decide irse con Noemí, ella deja atrás todo. Tomó una decisión radical. Olvidó todo lo que ella tenía, sus tradiciones, sus costumbres, su familia, sus parientes, todo. Ella dejó todo. Y eso debe ser, hermanas, nosotros, una vez que estamos y que hemos conocido al Señor, olvidar el pasado. Dios borra nuestro pasado y nos da una oportunidad. Nos da la oportunidad de que no vivamos ya añorando el pasado, que vivamos el presente y vivamos el futuro, que Dios siempre nos va a abrir camino. Asimismo, esa fue la decisión que tuvo Ruth. Ella dejó atrás su pasado, le dijo adiós a cambio de Orfa. Orfa no quiso. Orfa sí, tal vez ella conocía que Jehová era Dios todopoderoso y todas las maravillas que Noemí tal vez les habría contado, pero sí, la besó y regresó a sus dioses. Muchas veces así somos nosotros. Sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero no los hacemos. Decimos, oh, sí, yo sé, pero no tomamos decisiones radicales. Y tenemos que aprender a tomar decisiones radicales, a olvidar todo nuestro pasado, todas las cosas viejas, dice, dejarlas atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Dios nos da oportunidad, pero tenemos que cortar con todo el pasado. No vivir añorando el pasado, no vivir suspirando y anhelando el pasado. Tenemos que vivir ahora y vivir hacia el futuro, con las manos de Dios, de la mano del Señor. Ruth tuvo determinación. Ya aprendimos que Ruth fue una mujer decidida, una mujer que una vez que dijo, voy contigo, ella tuvo la determinación, no sabía dónde iba, era incierto, ella no conocía ese pueblo, ella no conocía esa nación, mas sin embargo ella se fue, ella tuvo la determinación de dejar todo lo que tenía atrás, fue valiente, tomó una decisión y así debemos de ser nosotras, hermanas, decisiones. Si tenemos la decisión y si hemos hecho el compromiso en nuestra vida de seguir a Cristo, que nada nos detenga. Tenemos que ser como Ruth, decididas, determinadas a cambiar, a avanzar, a buscar algo mejor. Ruth quizás no lo hizo por interés propio, no, pero ella demostró una fe inquebrantable. Ella demostró una fe hacia Jehová y mostró amor hacia su suegra también. Ella, ¿qué nos enseña? Tuvo una mentora. ¿Quién fue su mentora? Noemí. Noemí era una mujer de edad, era una mujer, podemos decir que tenía sabiduría, era una mujer temerosa de Dios y ella fue su mentora. Y esto es algo que tenemos que aprender y que tenemos que practicar, hermanas, en la iglesia. Tenemos que practicar en nuestras iglesias ser mentoras. La palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 nos enseña que las ancianas, dice, que no sean calumniadoras, que sean maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos, a ser cuidadosas de su casa. Esto nos enseña, hermanas, que nosotros en la iglesia, todas las hermanas mayores pueden ser mentoras de las más jóvenes. Y eso es algo que tenemos que practicar y que carecemos en la iglesia. Ruth tuvo una mentora, Noemí, y ella tuvo una disposición también de obedecer y de hacer lo que su mentora le enseñaba. Muchas veces
Nosotros recibimos consejos, pero no seguimos el consejo. Seguimos lo que nosotros queremos y lo que mejor nos parece a nosotros. E ignoramos el consejo. E ignoramos que esta persona está allí para tal vez hacernos ver un error que estamos haciendo o que estamos cometiendo. Entonces, esto es una lección para todas, ¿verdad? Nosotros en nuestras congregaciones tenemos jóvenes, tenemos jovencitas, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes solteras. ¿Cuántas de nosotras tomamos una de estas jóvenes y somos mentoras de ellas? Tomamos tiempo con una, aunque sea una. Y no solamente es el domingo preguntarle cómo está, no, es preocuparse por su vida, cómo van en tus estudios, a ver qué estás pasando, qué situación estás enfrentando en la escuela, en el colegio. Hay muchos jóvenes que llegan solos a la iglesia, que sus padres no son cristianos, llegan solos. Nos preocupamos por nuestros jóvenes, nos preocupamos por nuestras jovencitas, tomamos el tiempo para aconsejarlas, tomamos el tiempo para entablar o cultivar una relación de amistad con una joven. Aquí tenemos que aprender y tenemos que mejorar en este aspecto. Y me incluyo yo también, porque nosotros tenemos muchos jóvenes y necesita jóvenes, pero necesita también nuestra ayuda, necesita también de nuestros consejos. Ser mentora de una joven no es simplemente decirle, haz una oración, da una clase. No, ser mentora es preocuparnos por la vida, ayudarla en esta jornada cristiana, ayudarla en la vida espiritual. Eso es ser mentora. Y esta es una lección que nos deja el libro de Ruth. Otra lección que nos deja el libro de Ruth a través del sufrimiento es que descubrió la misericordia de Dios. Ruth entendió que Dios estaba con ella, que Dios era bondadoso con ella. Puso a este hombre en su camino, un hombre generoso, un hombre que le dio de sus cultivos, de sus cosechas. Dios nunca desamparó a Noemí y Dios nunca desamparó a Ruth, a pesar del sufrimiento en el que ellas estaban. Dios nunca las desamparó. Y Ruth caminó en fe. Dios honró a Ruth porque Ruth lo honró a él. Y esto es algo que se cumple. Dios honra al que le honra. Eso es algo, hermana, es una ley que se cumple. Si caminamos en fe, seguramente que Dios va a recompensarnos. No importa la situación en la que nosotros estemos. No olvidemos nunca dejar de creerle a Dios. Siempre, a pesar de todas las situaciones en las que estemos, nunca dejar el camino de la fe. Siguiente. Ruth nos habla del dolor de perder seres queridos, así como el amor, la fe y la lealtad. Las obras de fe de Ruth son un gran ejemplo para nosotras, especialmente en esta época de tantas dificultades económicas y de toda índole. Quizás muchas de ustedes en estos momentos, muchas de nosotras quizás estén pasando situaciones difíciles. Esta pandemia nos ha dejado situaciones difíciles de mucha naturaleza, económica, mental. Ha sido un agotamiento mental, todas las medidas que uno tiene, hacer el ritual de entrada de casa, hacer el ritual del lavado de todos los alimentos, es algo que de verdad ha cambiado. Mas, sin embargo, nunca desconfiemos de Dios. Ruth se refugió bajo las protectoras alas de Jehová, tal como un polluelo se acurruca bajo las alas de su madre. Ruth confió en la providencia de Dios y buscó refugio en Él. No buscó refugio en el mundo, no buscó refugio en sus amistades mundanas. Ella buscó refugio en Jehová y se acurrucó bajo sus alas. Una fe agradable o superficial no nos llevará a través de momentos difíciles. Solo una fe valiente e intencional nos mantendrá centradas en Dios, quien será glorificada en nosotras. Así que, hermanas, atrévanse
Atrévanse a ser reales. Atrévanse a ser auténticas. Atrévanse a ser valientes, esforzadas, decididas, con raíces profundas. Hermanas, ha sido un placer para mí haber estudiado con ustedes estas lecciones. Han sido de mucha bendición para mí haber compartido, poder compartir con ustedes estas lecciones. Espero que también para ustedes haya sido de mucha bendición en esta jornada que emprendimos hace 5 domingos. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido estar y aprender algo nuevo cada día. Y sobre todo, hacer los cambios que tengamos que hacer. Porque para eso estamos. ¿Seguimos? Muy bien. El reto de la semana, como siempre. Tenemos un reto. Orar. Orar. Dedicar tiempo a la oración por las dificultades que estás atravesando. No sé. Quizás estás en un momento difícil, pero es momento de pedir sabiduría y hacer el compromiso de permanecer fiel a Dios. No importa lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Nunca, nunca apartarse de Dios. Allá afuera el mundo no te va a ofrecer nada bueno. Allá afuera el mundo allá afuera es muerte, es tristeza, es dolor. En cambio en Dios tenemos esperanza. En cambio en Dios nos da paz, nos da consuelo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener. A pesar de las dificultades, no piense en el camino más fácil. El camino más fácil es apartarnos de Dios, culpar a Dios por lo que estamos viviendo. Mas, sin embargo, tenemos que ver la luz que Dios nos va a dar al final. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una disciplina y tenemos que aprender a verlo así. Memorizar 1 Timoteo 6:16. Recordar siempre, hermana, que tenemos que ser reales. Esa es la lección, pues, de esta sesión. Y les invito, siguiente, las invito a nuestra nueva serie de clases para mujeres. Vamos a tener un descanso de 2 semanas, Dios primero, y estaremos reanudando nuestras clases. Creo que sería el 4 de octubre, a esta misma hora. Temor y fe, encontrando la paz que tu corazón anhela. El fracaso, el rechazo, la enfermedad, perder a un ser querido, estar solas. Los miedos que tenemos son muchos e intensos. El miedo puede ser un tirano, un matón del que no nos podemos esconder. Puede paralizar nuestro espíritu, dañar nuestras relaciones y entorpecer nuestra fe. Cuando el miedo nos ataca, ¿a quién acudimos? ¿Podemos confiar realmente en Dios? En 5 sesiones exploraremos nuestros miedos y cómo esos miedos afectan nuestras relaciones, nuestra autoestima, nuestra paz mental y nuestro caminar con Dios. Sesión 1, el miedo a los demás. Sesión 2, el miedo al futuro. Sesión 3, el miedo a nosotras mismas. Sesión 4, cuando los temores se vuelven realidad. Sesión 5, el temor del Señor. Sea cual sea el miedo, aprenderemos a darnos cuenta de que no estamos solas y de que tenemos una esperanza. Tenemos aquel que puede calmar nuestros miedos, desarrollar nuestra fe y darnos la paz que nuestros corazones anhelan. Así